De nuevo, buenas noches. Mi nombre es Blanca y estoy muy emocionada con compartir lo que he escrito acerca del número 6. Es muy importante valorar la fuerza del Evangelio. Es muy distinta la descripción que hace Zacarías de que Dios cortará a 2/3 partes de la humanidad a lo que va a decir el apóstol Juan en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, donde va a decir que solo 1/3 parte será cortada. Es decir, la fuerza del Evangelio va a modificar mucho el escenario de ese día donde se va a ejecutar el juicio de Dios. Repetimos, Zacarías, en el capítulo 13, versículo 8, nos habla de que 2/3 partes de la humanidad serán aniquiladas. Llega nuestro Señor Jesucristo y en el Apocalipsis vamos a leer que solamente va a ser 1/3 parte. Muy diferente a lo que habíamos leído en Zacarías 13:8, a lo que va a decir Apocalipsis 9 del 13 al 15. Vamos a tener ese horizonte para la consideración que vamos a tener hoy de aspectos acerca de lo positivo y de lo perfecto que es el número 6, como todos los demás números, como todo lo que Dios ha hecho, como todo lo que Dios ha creado, siempre recordando lo que va a estar registrado, lo que está registrado, en el libro de Génesis. Todo era bueno cuando Dios creó a la humanidad, que fue en el día sexto. El día sexto, en ese momento, Dios crea al ser humano. Aquí en este libro, que recoge mucho de los hallazgos, ¿verdad?, que he hecho en el paso del tiempo, ya les mencioné acerca del orden hexagonal, como en la naturaleza, en diseños moleculares, se va a ver la economía que representa el número 6. El número 6 en la cultura hebrea, también ya lo mencioné, es un número que tiene que ver con la piedad, con la misericordia, con el perdón, con la reconciliación. ¿Dónde vemos eso? En la bandera de la nación de Israel. Vemos que en el hexagrama se va a representar la unión del ser humano con su creador. Es decir, se van a unir cielo y tierra. Hablamos también que en Caná, en el primer milagro que nos registra los evangelios, en el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, que hay que tener muy en cuenta que está al lado de su madre, es ella quien es mencionada primero. Dice que ella está en las bodas de Caná, ahí en la ciudad de Caná se encuentra ella, y dice, y también nuestro Señor Jesucristo. Siempre cuando se tiene esto en mente, que el que María haya estado allí, trajo gozo, porque es ella la que va a mediar para que esas 6 tinajas de agua se conviertan en 6 tinajas de vino. Muy importante que María esté en nuestro hogar. Mucho, muy importante para cualquier persona que tenga respeto y que sienta el interés de aplicar lo que la Biblia dice en su vida. Si en un hogar está María, siempre va a haber gozo, siempre va a haber alegría. Bueno, esos son los aspectos que hemos mencionado. Hemos hablado también de Moisés. Es muy interesante que Moisés estuvo 6 días, nos dice el capítulo 24 de Éxodo, 6 días en la montaña. Esos 6 días presenció la gloria de Dios. 6 días estuvo cubierto por una nube, de la misma manera que el ángel prometió a María que estaría bajo la protección del poder del Altísimo. Hoy les voy a leer algunos aspectos que tienen que ver con Moisés, pero antes que nada, la última vez hablamos acerca de la bestia y de ese miedo que tiene mucha gente. El 666, que vimos que más que nada representa a un poder enemigo, a cualquier persona, a cualquier líder que se oponga a la voluntad de Dios y persuada a la gente a creer en él. Es muy importante que mucha de esta gente lo sigue aún teniendo buenas intenciones. Es decir, pierde en el horizonte
pierde la perspectiva de lo que es la voluntad de Dios y se deja persuadir por algo que vaya en contra de esta voluntad. Bueno, hablábamos de la unión, hablábamos del fuego, la rosa y la mariposa, que siempre han sido símbolos desde la antigüedad del amor de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de otros aspectos donde vamos a encontrar el número 6. Por ejemplo, en el candelabro que estaba en el tabernáculo, era un eje central con 6 brazos. La cortina que estaba enfrente del altar, la cortina número 6, estaba doblada. Fíjense cómo ahí hay un elemento de doblar, como cuando nos arrodillamos, de humildad. Es decir, la conciencia que debe de tener el ser humano, esa conciencia que debe de estar inscrita en su corazón, inscrita en su mente, de que siempre debe de confiar en Dios y dejarse guiar por lo que conduzca a Dios, que siempre va a ser hacia lo bueno, hacia lo bello y hacia lo verdadero. Como lo dijo Aristóteles, como lo dijeron muchos sabios de la antigüedad. Bueno, Abraham fue amigo de Dios, confió en su voluntad, se sometió a ella. Fue el gran místico de la amistad con Dios. El místico es conciliador y tolerante, pero no transgrede. Rechazará siempre a los grandes enemigos de la libertad del amor. ¿Cuáles son estos enemigos? La superstición y el fanatismo. El místico no pretende explicar la fe en Dios, nunca. Tan solo se abisma, se sumerge en ella. Su objetivo es alcanzar una intimidad y armonía con el Ser Supremo, mediante ver su eterna manifestación, que en griego manifestación se dice epifanía, de ver su eterna manifestación o epifanía en la historia de la humanidad. Así como Moisés estuvo en la montaña y fue cubierto durante 6 días por aquella nube, que sintió la presencia de Dios antes de que Dios le hablara, él estuvo inmerso en este amor. Otro ejemplo de un hombre consciente de la presencia de Dios, que es simbolizada en el fuego de la zarza, esta presencia divina, ya lo dijimos, es Moisés. Hay un escritor irreverente, considerado irreverente, pero muy simpático, muy divertido, muy profundo, un sabio, una personalidad que nunca van a alcanzar los siglos para terminar de enriquecerse de ella. Siempre van a estar nutridos de ese buen humor que acompaña a la gente inteligente, de ese humor, podríamos decir, ácido en algunas formas. Bueno, James Joyce era, muchos lo saben, un escritor irlandés. Él hizo referencia al Moisés de Miguel Ángel en el Vaticano. Entre comillas, él lo llamó el símbolo eterno de sabiduría y profecía. Qué hermosas palabras. Va a llamar Joyce a Moisés el símbolo eterno de sabiduría y profecía. Miren cómo escritores de esta altura espiritual, de esta altura intelectual, van a describir a Moisés. Y él textualmente, en esta versión que yo tengo de James Joyce del libro la novela Ulises, es del editorial Lumen en España de 1999. Y aquí se cita: el joven Moisés hubiera inclinado la cabeza e inclinado su espíritu, nunca habría sacado al pueblo elegido de su casa de servidumbre, ni seguido durante el día a la columna de nube. Otra vez menciona la nube. Nunca habría hablado con el Eterno entre relámpagos en la cabeza del Sinaí, ni tampoco habría bajado con la luz de la inspiración, refulgiendo en su rostro y llevando en sus brazos las tablas de la ley, grabadas en la lengua de los proscritos. Es interesante, él es muy irreverente, pero detrás de ese cinismo, como decía Oscar Wilde, se refleja mucho sentimiento.
Oscar Wilde decía que una persona a veces en el cinismo esconde todo lo sentimental que en realidad es. Bueno, por el día de hoy es suficiente. Seguiremos considerando todos estos aspectos del número 6 y muy contenta de que pueda participar esto con ustedes. Hasta luego.